Pues intentemos. Hasta ahorita es el momento en el que no ha habido más personas que estén haciendo ruido, moto guadañas, martillazos, etcétera, etcétera. Así que bueno. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén sumamente bien. El día de hoy el video es bastante diferente. Si ingresaste a este video justamente por la descripción, bueno, por el título del mismo en realidad, existen dos opciones. Una, quieres conocer la historia de una persona, cómo hizo para mejorar. O dos, quieres ver qué tan feo era y qué tan feo soy ahora, más o menos, según cómo vaya yendo. Primero que todo, si vienes de afuera, me quiero presentar, me llamo Josué, conocido como Piedra en todo lado, desde pequeño hasta la actualidad con todo este proyecto. Soy un Gear Tester, soy embajador y pues también coordinador para América Latina del programa Embajadores de Specna Arms. Y también trabajo con varias marcas en lo que es la promoción de productos y pues obviamente testeo de productos. Soy jugador de Airsoft, así que de todo un poco hago y la verdad es que me interesa bastante que también sepan que no soy una persona súper extraordinaria en el sentido de que tengo mucho tiempo libre ni tampoco tengo más facilidades que muchas otras personas. En realidad no, soy una persona común y silvestre que tiene una vida, tiene un trabajo y pues actualmente también hago algo que me gusta, que es relacionado al Airsoft y el testeo también de artículos tácticos. Tengo 32 años, en teoría estoy subiendo este video un 7 de septiembre del 2020. Ese año en el que empezó la pandemia y a nadie nos celebran los cumpleaños. Este video de iniciativa no es básicamente para presumir que me siento mucho mejor que las demás personas, sino realmente es para poder aportar y ayudar a la gente que se puede identificar con uno a que sepan que realmente se puede hacer un cambio por salud y por bienestar. Voy a mandar un gran saludo a mi amigo Epsilon UK de Reino Unido. Gracias a él estoy poniendo subtítulos en este video. Y sí, tengo un guión pero con algunos puntos y tópicos a tocar. Realmente, o sea, no es muy extenso. Así que seguramente el que se va a llevar el dolor de cabeza va a ser mi yo del futuro cuando lo esté editando. Con la facilidad de palabra que tienes y entre corte y corte y corte poner subtítulos. 10 de 10. En este video quiero hablar acerca un poco de mi pasado, de mi rutina, de mi alimentación y también de un accidente que sufrí hace un año jugando justamente Airsoft, que realmente me cambió la vida y hasta el día de hoy todavía sigo pagando las consecuencias de ese accidente. En la descripción intentaré poner los puntos más importantes, pero realmente te recomiendo que veas todo el video, no porque me vayan a pagar, realmente no me van a pagar nada, pero sinceramente sí es por un valor intrínseco realmente del poder ayudar y poder aportar y decirte, mira, si yo lo pude lograr en mi situación y mis circunstancias, ¿por qué tú no? Sé y tengo claro que hay muchas circunstancias que pueden afectar a una persona para tomar decisiones por el bienestar de su vida, eso lo tengo completamente claro, pero siempre hay un sí se puede. Quiero dejar algo claro, no soy profesional de la salud, ni tampoco en acondicionamiento físico, soy una persona común y silvestre, con muchas aficiones, con muchas ilusiones, con responsabilidades, con tiempo muy corto por cuestiones de trabajo, de estudio, de familia. Y si alguna persona que realmente conoce acerca del tema, pues tiene algo que pueda aportar a todo esto del video, pues se lo agradecería muchísimo. Estoy completamente abierto a aprender cosas nuevas y por supuesto lo que sea beneficioso para la gente que ve este video. Sé que este 2020 ha sido bastante difícil con todo esto del confinamiento a muchos países, de muchas personas. Actualmente América Latina nos está pegando durísimo, ¿verdad? Y somos el foco central, digamos, del coronavirus. Bueno, no sé si es correcto decirlo porque hasta YouTube me puede bajar un video solamente por esos términos. Bueno, ya con las presentaciones y con todo lo demás, muchísimas gracias por estar acá y empezamos de una vez. Quiero que sepan algo, como les comentaba, yo soy una persona común y silvestre, no me sobra el tiempo, ni tampoco me dedico solamente a lo que son redes sociales. Tengo una vida completa, tengo familia, tengo trabajo y tengo estudios. Y a ver, desde muy pequeño sinceramente soy una persona bastante gordita. Desde pequeño siempre me decían Porky, Porcel, Chanchito. Eso es cuando, en ese tiempo, cuando existía bullying de verdad. Bueno, no, a ver, no el bullying. En ese tiempo los niños y adolescentes siempre han sido muy crueles desde la existencia de los tiempos. Y yo era ese típico pequeñito, bastante gordito que todo el mundo molestaba. Con el bajar del tiempo, como adolescente, pues obviamente uno pega un estironazo y yo jugaba mucho fútbol en la calle con mis compañeros, con amistades y con vecinos. Así que pues eso ayudó bastante, digamos, además de todo el trastorno hormonal que uno está pasando en esa época, a poder mejorar un poco el acondicionamiento físico y la distribución, por así decirlo. Sin embargo, llegué a un punto en el que mi vida cambió bastante. Por supuesto, cuando ya empecé a trabajar, eso ya fue un cambio bastante diferente. Y sí, eso estamos hablando casi unos 10 años para atrás. Ustedes me preguntarán por qué voy hasta atrás. Es que realmente quiero que ustedes tengan noción de que habemos personas que desde pequeños luchamos con muchas cuestiones de grasa corporal, de condicionamiento físico, de problemas de alimentación. Y bueno, hay personas que genéticamente con un vaso de agua se engordan y hay otros que comen una infinidad de comida y ni siquiera les sale una llanta. Pregúntenme cómo hacen, no tengo idea.
Genéticamente fui una persona que siempre acumulaba muchísima grasa en esta parte de las llantas, o como le dicen el Michelin. Sumado que cuando empecé a trabajar y empecé a estudiar otra carrera que estaba estudiando antes, pues me volví completamente sedentario. Era una persona que solamente estaba sentado en una silla, en una oficina, cumpliendo labores de oficina. En ese tiempo subí brutalmente de peso y realmente sí me afectó bastante porque me estaba afectando lo que eran rodillas, lo que eran articulaciones. Y pues de ahí, como les digo, o sea, realmente lo que se hacía era estar nada más sentado, comiendo y trabajando. En ese punto de mi vida yo me di cuenta que estaba completamente obeso, que estaba gordo. Y me dije a mí mismo, qué mal chiste, ¿verdad? Tengo que hacer un cambio. Y justamente ahí es donde yo quiero llegar a ese punto. Quiero que tengan algo claro con lo que voy a decirles en este video. Hay dos términos muy claros que tienen que mantener, que es memoria muscular y el metabolismo. Como les estaba comentando, cada persona tiene un metabolismo diferente, es como su huella digital, no es lo mismo mi metabolismo que tu metabolismo, así que como les digo, esto no es un tutorial ni va a ser un tutorial. Por eso en ese tiempo, cuando decidí hacer un cambio hace unos años atrás, pues lo logré, o sea, bajé de 110 kilos a 75 kilos. Por aquí les voy a dar una fotografía básicamente de cómo fue que marqué. Pero lo que pasa es que me obsesioné tanto con el bajar grasa corporal en ese punto, que lo que logré fue generar estría. No entendía que en ese tiempo no solamente estaba bajando grasa corporal, sino que también estaba dañando fibra muscular. Básicamente estaba haciendo un cambio sumamente abrupto de un índice de bajón calórico y por supuesto que me afectó muchísimo eso. Y además me obcequé tanto con la idea que cuando llegué a ese punto yo bajé todo ese peso como en 4 o 5 meses. Llegué hasta los 75 kilos, pero cuando llegué a ese punto y me vi en ese momento y me gusté, empecé como con la pereza más o menos de ir a hacer ejercicio. Un día ya no voy al gimnasio, otro día sí, un día corro, otro no, empecé a comer y básicamente fue un subido. Así que quiero que tengan una cosa en claro, los excesos no son buenos. Y se los voy a explicar en esta faceta de mi vida. Ya se dan cuenta, yo soy una persona que he pasado por estar desde lo más gordo hasta lo más delgado, eso está claro. Y pues como muchas personas he tomado malas decisiones para poder llegar a ese punto. Por eso quiero que ustedes no hagan eso. Si ustedes quieren bajar de peso en este punto, no tomen decisiones absurdas con respecto a tomar medidas absurdas. Hay dos pilares en la nutrición y en el ejercicio. Primero, si tienes un incremento calórico, pues vas a incrementar masa muscular si te dedicas y haces los ejercicios adecuados. Si tienes un déficit calórico, pues por supuesto que vas a empezar a bajar grasa. Pero no solamente grasa, que es exactamente lo que me pasó a mí. Empecé a dañar músculo en ese momento. Y a partir de ahí empecé a tener una vida regular, de que si hacía ejercicio, no hacía ejercicio. Eso ya fue un tiempo atrás. Y la verdad es que físicamente no me gustaba. Y es lo que yo te pregunto a ti. Realmente quiero que este video sea algo introspectivo para ti. ¿Te gustas cómo te ves? ¿Te gustas cómo te sientes? ¿Tienes algún objetivo realmente por tu salud? ¿Por salud? ¿Por estética? ¿Qué es realmente lo que quieres? En este punto les voy a decir, a esta altura yo sencillamente era una persona común y silvestre. Llegaba, comía un montón nuevamente. Dejé de lado el gimnasio. Me casé, no fue culpa del matrimonio, lo aclaro. Como mucha gente dice que nos engordamos por el matrimonio, es mentira. Lo que pasa es que existen muchísimas más responsabilidades que antes y por supuesto que te va a complicar muchísimo y si tienes menos tiempo disponible, entre comillas, pues muy posiblemente hagas desbalances de horario, de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya más o menos teniendo una idea de quién soy, de lo que he vivido y que realmente quiero que entiendan que yo ni soy un superatleta, nunca lo he sido. Soy una persona común y silvestre que tiene responsabilidades, familia y un montón de cosas más. Hace un año, ya en el 2019, ya bastante grandecito, ya con bastantes años de haberme casado, ya con un tiempo de estar en que sí, en que no, en que esto y aquello. Fui a una partida de airsoft, tomé una mala decisión y subí a una superficie alta. Caí e iba de espaldas. Posiblemente me hubiera quebrado la espalda o la nuca. La nuca, ¿se dice la nuca? Pero bueno, gracias a Dios, así lo digo yo de esta manera, de alguna manera golpeé el borde de la estructura en la que estaba cayendo y caí de pie. Claro, el impacto fue sumamente doloroso, el juego se fue al carajo, básicamente, y yo sentí sinceramente que la rodilla estaba completamente dislocada, que me había quebrado la rodilla, me había quebrado las piernas, principalmente la izquierda. Resulta, sucede y acontece que al llegar al hospital me hicieron todas las revisiones necesarias. Al ver que caí de una altura tan grande, me hicieron ultrasonidos y me hicieron muchísimas cosas más que se ven en unidad de choque y por supuesto en emergencias. No les voy a mentir, la pierna se me hinchó por completo, estaba completamente morada y al día de hoy estoy buscando esas fotografías y no las encuentro por ningún lado. Fue una situación bastante difícil. Y ese fue el punto en el que mi vida cambió por completo.
Eso fue en abril de 2019. A partir de ese punto empecé a usar estas pequeñas amigas. Algo se cayó. Para ese tiempo yo realmente pensé que iba a quedar, no sé, completamente lisiado y lesionado por completo después de ese accidente. La rodilla se me hinchó, se llenó de líquido, la planta del pie la tenía morada, casi negra. Como les digo, yo había grabado y tomado videos de eso, pero no sé dónde diablos los metí. Y fue una situación bastante complicada, tanto así que terminé usando muletas para poder movilizarme inclusive el trabajo. No pude obtener una capacidad más amplia. Y por cuestiones de trabajo yo no podía tampoco quedarme de brazos cruzados en la casa, ocupaba trabajar. Así que empecé a visitar por fuera a fisioterapeutas, estuve en rehabilitación con la clínica del estado y poco a poco fui mejorando, ¿verdad? Pero la situación no mejoró en tanto como ustedes lo creen. Con el tiempo dejé de lado estas pequeñas para usar esa muletita que ustedes han visto en la película de Up. Sí, la del señor, esa justamente lo usé yo también. Y conforme iba pasando el tiempo, pues fui mejorando. Sí, eso fueron como 3, 4, 5 meses más o menos en los cuales mi movilidad se fue al carajo, también lo sigo diciendo. Y por supuesto, estaba más sedentario, no podía tener actividad física y empecé a engordar porque además de eso comía mucho. O sea, yo soy persona, yo creo que mucha gente también que me ve, somos buenos para el diente, comemos muchísimo. Cuando ya pensé que más o menos estaba mejorando, me di cuenta que bueno, ya podía caminar sin las muletas, las cuales también me dieron unas contracturas de espalda horribles. Pues yo realmente tenía esperanza de que la situación mejorara y pues caminara normal. Con el tiempo me di cuenta que no, que eso no iba a ser así. Cuando caminaba, por ejemplo, y ponía un paso mal dado, la rodilla me bailaba. No tenía soporte, no podía correr, no podía caminar ni siquiera rápido, no podía hacer vida normal. Y yo me dije a mí mismo, ¿qué es lo que está pasando? Fui a solicitar a la caja del Seguro Social, como dicen acá, un ultrasonido para la rodilla. La misma no me la han dado todavía al día de hoy, un año después. Así que tuve que pagar por fuera algún fisioterapeuta que me viera. Se dio cuenta que tenía un cajón enorme en la rodilla izquierda. El cajón es un término que se le usa para decir ese espaciado que hay, porque realmente no había ligamento. Efectivamente, como les digo, no había ligamento cruzado en esa rodilla y al día de hoy todavía no lo hay, porque inclusive sigo esperando ese ultrasonido y posteriormente la operación. Así que mi mejor amiga durante los últimos meses fue esta. Sí, una rodillera ortopédica, la cual tiene platinas aquí a los lados para darle soporte a la rodilla y un soporte a la menisco. Esta ha sido mi mejor amiga durante los últimos meses para poder llevar una vida normal, entre comillas. Y para no cansarlos con el cuento, como decimos, esta es una fotografía de enero del 2020. Fue la primera sesión que tuve más o menos con el uniforme de Phantom Leaf, los chicos de Alemania que me mandaron el uniforme. Y pues realmente, o sea, la diferencia al día de hoy es abrupta. O sea, yo me di cuenta en ese momento que estaba súper obeso y me dije, Josué, no puedes seguir así, tienes que hacer algo por tu bienestar. Porque, a ver, hombres, los hombres que están viendo esto, nosotros tenemos un porcentaje muchísimo más alto de un paro cardíaco que las mujeres. Y en este caso, la grasa que vemos por fuera no es tanto la más perjudicial, es la grasa visceral que nosotros tenemos dentro de nuestros órganos. Y me dije a mí mismo, mira, estás entrando a los 30 años y es un punto en el que tienes que cuidarte. Porque si no lo haces ahorita, más adelante va a tener repercusiones peores. Así que aquí entra el cambio y determinación que tuve en mi vida. Sí, como se dan cuenta, he sido una persona común y silvestre que ha tenido pues, momentos en los que ha subido, bajado peso. A mí me ayudó personalmente lo que les comentaba al principio, la memoria muscular y el metabolismo. Aquí en este apartado ya quiero comentarles cuál ha sido la rutina, qué es lo que hice. Bueno, ya hablé justamente de la determinación y qué fue lo que pasó durante este año completo. Sí, actualmente todavía sigo esperando esa operación, pero vean, yo no tengo ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Pero si no hago algo por mi salud, nadie lo va a hacer. Así que si tienes alguna dificultad, algo que te imposibilita, algo que sientes realmente que puede tu crecimiento o crees realmente que está evitando que puedas mejorar, piénsalo 2 veces porque realmente sí existe la posibilidad de salir adelante. Ahora, lo más importante, y creo que por lo que mucha gente ha venido, o sea, me preguntarán cuál ha sido mi dieta y cuál ha sido mi rutina. Les dejo claro, no soy nutricionista, tampoco soy una persona que les puede decir lo que me funciona a mí les puede funcionar a ustedes, por supuesto que no. Sin embargo, todos sabemos realmente en qué fallamos y qué es lo que necesitamos cambiar de nuestras vidas. Si te gustan las golosinas, si te gusta mucho el azúcar, si te gusta muchísimo la grasa, la comida rápida, el sedentarismo es parte de tu vida.
todo ese tipo de cosas. Todos podemos y tenemos que vernos a nosotros mismos y decir realmente si eso es lo que nos está afectando a nosotros. Principalmente por mi dieta, realmente a mí me ha funcionado dejar de consumir tanto azúcar o azúcares agregados a los alimentos y tanto producto procesado y comida chatarra. Eso me ha ayudado muchísimo. Si bien he estado siguiendo una alimentación adecuada, ya les digo, es mi alimentación, al rato mi alimentación no les funciona a ustedes directamente. Hay cosas que benefician muchísimo y lo primero es la comida chatarra, la grasa, la basura que estás metiendo a tu cuerpo, que hemos estado metiendo a nuestro cuerpo. Ese ha sido uno de los factores más importantes. También he metido más legumbres, he metido más verduras, he metido más fruta a mi alimentación y eso ha ayudado muchísimo también. Así que como lo ven, no es tan complicado. El asunto es que la determinación tuya es la que dice realmente si vas a lograrlo o no. Y por la parte de la rutina de ejercicios, vean, esto ha sido mi soporte. Si tú no tienes un ligamento dañado, pero realmente tienes tus rodillas bien, no hay excusa para que puedas hacerlo. Siempre lo he dicho, el 90% es alimentación y el 10% es ejercicio. Tienes que hacer un balance acerca de todo eso. Cuida y cambia primero tu alimentación y luego busca qué ejercicios te hacen sentir mejor, qué ejercicios te gustan, camina más, muévete más. Yo, por ejemplo, yo camino 10,000 pasos al día. Ese fue el secreto que empecé a aplicar en mi vida, a levantar el trasero de la silla. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, uno se la pasa muchísimo tiempo sentado jugando videojuegos, en el trabajo. Mira, si estás en el trabajo, levántate cuantas veces puedas. Toma bastante agua. Y me dirán, mira, hay tablas y hay recomendaciones para cada persona. Sí, pero eso lo vas a ir descubriendo tú poco a poco. Toma agua, nútrete. Estás en el trabajo y tienes un segundo, tercer piso, por ejemplo, donde el comedor está arriba. No uses el ascensor, usa las escaleras, camina más, levántate. Camina a donde estés cerca, no uses el vehículo, no uses tu auto, la motocicleta, todo ese tipo de cosas. Camina más, muévete. Eso ayuda muchísimo. Mínimo, por lo menos unos 10,000 pasos al día. Si tienes la oportunidad para meterte en gimnasio, hazlo, está bien, aunque no es estrictamente necesario. Quiero ser completamente claro con ustedes. No he ido a un solo gimnasio. Trabajar con peso corporal ayuda muchísimo. Caminar, por supuesto, que ayuda muchísimo. Yo no he ido en ningún momento al gimnasio, pero he trabajado cada uno de los músculos a través de ejercicios full body que realmente han ayudado mucho. Así que si lo ven de esta manera, la rutina mía ha sido moverme, levantar el trasero, o sea, no estar sedentario todo el tiempo y sustituir alimentos dañinos de mi vida. Sí, a cada persona es diferente. Si quieres ir a un nutricionista, hazlo. Si quieres ir a un gimnasio, hazlo. Pero lo que quiero darles a entender es que si una persona común y silvestre ha podido lograr esto con tantas responsabilidades, inclusive con una lesión de rodilla, ¿ustedes por qué no? ¿En qué se resume completamente todo este gran secreto? La constancia. Eso es lo que ustedes ocupan. Fíjense en realmente qué es lo que ustedes desean y qué es lo que quieren. Deja las excusas de lado y piensa realmente en qué es lo que quieres, cómo quieres verte. Todos los hombres pongan su mano en el corazón y valoren realmente lo que son ustedes, valoren realmente su vida, su familia, si tienen alguien que realmente aman. Cuídense realmente por esas personas que ustedes aman, porque esas personas también se preocupan por ustedes. Mujeres, por supuesto que es amor propio, o sea, realmente pueden lograrlo, pueden hacerlo. Quiero que vean, esta es la diferencia de lo que yo era y esta es la diferencia de lo que yo soy ahora. Sumado a esto, lo que quiero dejarles en claro es esto. No estoy justamente hablando del cambio que he tenido en estos 90 días. No, ¿por qué? Porque realmente todavía faltan cosas que me gustaría mejorar en mi físico. Pero sí quiero dejar un punto de referencia a partir de este 7 de septiembre hasta el próximo 7 de diciembre. Todavía estamos con vida, estamos con salud para poder hacer ese cambio que necesito. Porque si ustedes pueden ver en esta comparativa, sí, he bajado un nivel de grasa corporal bastante alto a uno menor, pero no es el objetivo que todavía tengo. Pero quiero decirles que sí se puede y estoy dispuesto a demostrarles que realmente sí se puede hacer ese cambio. Así que pues espero que este video haya quedado bien. Me resulta muy raro hablar de estos temas justamente con demás personas. No es que sea mejor que nadie porque he logrado tal cosa, no, sino es que realmente me gustaría que mucha gente sepa el valor propio, el valor que tiene como persona y no en el mercado negro, ¿verdad? Pero realmente sí me gustaría que pudiera mejorar. Y si mi historia les sirve de algo, pues bienvenido sea. Bueno, gente, sin más, les agradezco muchísimo. Ahí les dejo información, ahí les dejo mis redes sociales abajo. Si quieren compartirme algo, alguna experiencia, podemos intercambiar conocimientos, qué es lo que han vivido, qué es lo que han pasado para poder tener una mejor apariencia física. Y coméntamelo ahí en los comentarios. Muchísimas gracias y chao. Suenan las chanclas.